Mis amados, lo que acabo de leerle en esta noche es el último discurso que pronunció el patriarca Josué ante el pueblo de Israel para despedir ya su liderazgo, porque estaba a punto de partir con Dios a la edad de 110 años. Así que con esta edad todavía haya fuerzas este hombre, y reúne al pueblo y da su último discurso ante ellos. Y me llama la atención que este libro comienza calificando a Josué como siervo de Moisés, pero termina el libro calificándolo como siervo de Jehová. Una cosa lo llevó a la otra. En otras palabras, Josué siempre fue un hombre dispuesto a servir. Amén. Y yo no sé lo que ustedes piensan sobre este asunto, pero yo creo que el privilegio más grande que todo ser humano pueda tener se llama servir a Dios. Amén. Ser llamado un siervo de Dios. Y eso fue lo que hizo este hombre. Hasta el último de sus días sobre la tierra, él sirvió a Dios. Y mire, otra cosa que me llama mucho la atención es lo que dice en el capítulo 24, versículo 31, ya casi finalizando este libro, y dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. En otras palabras, Josué no solamente sirvió a Moisés y a Dios, sino que él fue una fuente de inspiración al pueblo de Israel para que también sirviese a Dios. Amén. Y es muy hermoso, amados hermanos, servir a Dios. Es muy glorioso servir a Dios. Pero también es muy bueno inspirar a otros para que puedan buscar a Dios y para que puedan servir a Dios. Es muy hermoso que cuando usted llegue al final de sus días y usted parta con el Señor, la gente que le rodeó, su familia, sus amigos, todos aquellos que le conocieron a usted, pueden decir: ese hombre, esa mujer me inspiró siempre a buscar a Dios. Siempre me habló de Cristo. Siempre me animó a seguir el camino del Señor. Es muy hermoso que puedan decir de ti esas palabras cuando tú partas con el Señor. ¿Cuántos le alaban a Él? Amén. Josué, amados hermanos, fue un hombre consecuente con su fe desde el principio hasta el final. Siempre. Cuando apenas él era un joven y era el siervo de Moisés allí en el desierto, la Biblia dice que él fue escogido dentro de un grupo de 12 para ser un espía, ir a la tierra de Canaán y espiar la tierra, y que trajesen información al pueblo de cómo era esa tierra, de las ciudades, de todas las cosas. Él fue uno de esos 12 príncipes escogidos para ser un espía. Ellos cumplieron su misión, y al regresar reunieron a todo el pueblo para que escucharan el reporte de aquellos 12 espías. Y la Biblia dice que ciertamente todos ellos dijeron: la tierra es buena, la tierra fluye leche y miel, hay abundancia en la tierra tal y cual Dios lo había dicho. Amén. Pero, amados hermanos, 10 de los 12 espías dieron después un mal reporte al pueblo, porque ellos desanimaron al pueblo, porque ellos dijeron: sí, la tierra es buena, pero allí hay gigantes y hay ciudades grandes y amuralladas, y nosotros no podemos conquistar esa tierra. El pueblo se desanimó, pero Josué y Caleb dieron un reporte diferente al pueblo. Mira lo que dice en Josué capítulo 14. Dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes. No. Josué 14. Vamos a buscar. Gloria a Jesús. Ven, perdonen, hermano. Un momentico.
Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. No es el texto. El texto dice, amados hermanos, que el amparo de ellos, el amparo de esos pueblos se había apartado de ellos. Y Josué y Caleb dijeron, no le tengan miedo a esos pueblos. No le tengan temor, porque su amparo se ha apartado de ellos. Con nosotros está Jehová y nos vamos a comer a esos pueblos como pan. Alabado sea Dios. Y dice que la gloria de Jehová se apareció en medio de ellos. Aleluya. ¿Cuántos le alaban? Amén. Josué siempre fue un hombre de una fe inquebrantable en Dios. Porque Josué siempre creyó que Dios era más grande que los gigantes y que Dios era más poderoso que las ciudades amuralladas. Es por eso que Josué se atrevió a pedirle a Dios cosas que otra gente no se atrevían a pedirle a Dios. Mire lo que dice Josué capítulo 10, versos 12 al 14. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Aleluya. ¿Cuántos le alaban a él, hermano? Dale un aplauso a Dios que contesta las oraciones de su pueblo. Alabado sea Dios. Mira lo que le pidió este hombre, que se detenga el tiempo, se detenga todo, para que tu pueblo pueda pelear esta batalla y ganar. Bendito Dios. Y Dios escuchó la voz de ese hombre, porque Dios peleaba por ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Mis amados, ese mismo Josué, que fue capaz de hacer estas cosas, que tuvo una fe inquebrantable en Dios, está ahora con 110 años de vida, a punto de partir con el Señor, y es el que reúne a todo el pueblo y reúne a todos los líderes del pueblo delante de Dios y los desafía y les habla y les expresa que él tiene fe en Dios. Con 110 años tiene fe en Dios. Y los está desafiando a ellos a que confíen en Dios. Alabado sea su nombre. Josué 24, verso 15. Mire el desafío de Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, diga, pero yo, pero dígalo con fe, pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa, le dijo este anciano, serviremos a Jehová. Aleluya. Mis amados, estamos viviendo un tiempo donde muchos están apostatando contra Dios. La nuestra es una generación que le ha dado la espalda a Dios. Hoy quieren sacar a Dios de todas partes. La gente de este tiempo sirven a dioses falsos como el dinero, o como los entretenimientos de diversas clases, o como las religiones falsas. Inclusive, hermanos, hoy tenemos un cristianismo tibio, un cristianismo superficial, un cristianismo que no tiene compromiso con su Dios. El Señor espera que así como en el pasado, en el día de hoy, se pueda levantar un Josué entre nosotros que pueda desafiar a esta generación a servir a Dios, y que pueda desafiar a una iglesia tibia a que pueda buscar al Dios verdadero. Aleluya.
Llegó el tiempo de decidir si vamos a adorar a los dioses falsos o si vamos a adorar al Dios verdadero. Llegó el momento de demostrar en quién hemos creído. Alabado sea Dios. Ahora, hermano, ¿cuáles fueron los argumentos usados por Josué para desafiar al pueblo a servir a Dios? ¿Cuál fue la decisión que tomó Josué en medio de aquella situación? ¿Y cuál es el desafío que tenemos que enfrentar nosotros en el día de hoy? Todas estas cuestiones, hermanos, son las que estaremos abordando esta noche con la gracia de nuestro Dios. Después de haber cumplido el mandato de Dios, de haber introducido a Israel en la tierra prometida, Josué ahora está a punto de partir ya con el Señor después de haber cumplido su misión. Alabado sea Dios. Pero él se da cuenta de una cosa. Se da cuenta de que algunos entre el pueblo estaban guardando secretamente las imágenes, los ídolos que sus padres habían adorado en Mesopotamia y en Egipto, y los tenían guardados como amuletos para guardar, según ellos, sus casas y su familia. Estaban adorando ídolos, estaban adorando dioses falsos, secretamente, ocultamente en su casa. Lo tenían como un resguardo, según ellos, en sus casas. Y Josué se da cuenta, porque los llama y les habla de estas cosas, porque él sabe, amados hermanos, lo terrible, lo horrible que es adorar ídolos falsos delante de la presencia de un Dios vivo. Porque Josué contempló con sus ojos lo que le pasó al pueblo de Israel cuando adoraron un becerro de oro. Él vio lo que pasó. Él vio la ira de Dios desatarse sobre ese pueblo. Cuando Moisés subió a aquel monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, Josué también lo acompañó, aunque no llegó hasta la cima, sino que se quedó más abajo, pero él siempre estaba buscando a Dios y sirviendo a Moisés. Alabado sea Cristo. Pero aquel pueblo rebelde que estaba allá abajo le dijo a Aarón: mira, no sabemos lo que le ha pasado a Moisés. Queremos que tú nos hagas un becerro de oro para adorarlo, porque no sabemos lo que le pasó a Moisés. Aarón fue débil y admitió aquella locura de ese pueblo y le hizo un ídolo, un becerro. Y el pueblo comenzó a danzar y a hacer fiesta y a decir que ese becerro de oro que lo fabricaron con sus manos era el que los había sacado de Egipto. Y Dios le dijo a Moisés: mira, desciende, porque bien pronto este pueblo se ha olvidado de mis leyes. Apártate, Moisés, yo voy a destruir a ese pueblo y de ti haré un pueblo más grande y más fuerte. Alabado sea Dios. La ira de Dios se prendió, hermano, por aquel pecado terrible, porque es que la idolatría, el adorar ídolos, el adorar imágenes, es algo que enciende la ira de Dios. Alabado sea Cristo. Moisés intercede ante Dios, y por esa intercesión de Moisés ante Dios, Dios no destruyó a ese pueblo, pero 3,000 hombres murieron ese día. Es un pecado de muerte la idolatría. Es un pecado terrible adorar ídolos delante de la presencia de un Dios vivo. Alabado sea Dios. Josué sabía lo que decía el primer mandamiento de los 10 que Dios le había dado a ese pueblo en el monte Sinaí. Aquel mandamiento decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que, ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque solamente yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que guarda la misericordia y el pacto a millares a los que me aman. Bendito sea Dios, pero que visito la maldad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso lo sabía Josué. Sabía que Dios lo primero que le dijo fue: no adoren ídolos, no se hagan imagen, no tengan dioses falsos, porque es un engaño, porque eso es mentira, porque eso es obra de las manos de los hombres, pero no es una realidad. Porque hay un solo Dios, aleluya, que ha creado todas las cosas. ¿Cuántos le alaban a ese Dios? Amén. Bendito sea Jesús. Mis amados hermanos, es una ofensa a Dios adorar algo que ha sido fabricado con las manos del hombre, en vez de adorar a aquel que hizo todas las cosas. Alabado sea Dios. Es increíble cómo los seres humanos adoran un ídolo que dice la Biblia que tiene ojos pero que no ve, que tiene oído pero que no oye, que tiene boca y no habla, que tiene manos y no palpa, que tiene pies y no anda. Y dice: semejantes a ellos, a esos ídolos mudos, son aquellos que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Alabado sea Dios. Y dice el salmista: Israel, confía en Jehová. Amén. Y yo te digo esta noche, iglesia, confía en Jehová. Amén. Confía en Dios. No confíe en las obras de los hombres. Alabado sea Cristo para siempre. Es por eso que Josué, al ver la idolatría de aquel pueblo y acordándose de aquellos incidentes, los reúne y le da una serie de argumentos para desafiarlos a abandonar a esos dioses falsos y servir solamente a Jehová. Él les dice, en primer lugar, que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, donde había sido criado en la idolatría y donde había permanecido mucho tiempo en esa idolatría. Pero Dios, en su misericordia y su gracia, sacó a Abraham de aquel lugar, lo llamó, se reveló a su vida y lo liberó de la idolatría. Abraham era el padre de esa nación. Y ahora Josué le está diciendo: acuérdense que nuestro padre fue un idólatra y Dios lo sacó de allí. Dios lo libertó de ese pecado. No vayan ustedes ahora a hacer lo mismo. Alabado sea Dios. Y él les dijo después: Dios condujo a nuestro padre Abraham, después que lo libertó de esa esclavitud de la idolatría, lo condujo a la tierra de Canaán. Y allí le dio descendencia a nuestro padre. Y lo llevó a Siquem, precisamente el lugar donde estaban ellos hablando con Josué. Alabado sea Dios. Y allí le levantó descendencia a Dios a Abraham. Le dio a su hijo Ismael. Le dio también a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. A Esaú dice que Dios le dio el monte Seir. ¿Para qué? Para dejar la tierra de Canaán completica para la descendencia de Jacob. La tierra donde estaban ellos allí. Alabado sea Dios. Luego dice Josué en sus argumentos que libró a la descendencia de Jacob, de la esclavitud de Egipto. Que destruyó a Faraón y a todo su ejército en el Mar Rojo. Que luego los protegió en el desierto. Más adelante Balaam no pudo maldecirlos a ellos, porque Dios los había bendecido. Y Josué sigue y le dice: y los introdujo en la tierra de Canaán. Y Dios peleó por ellos, destruyendo y derrotando a todos los pueblos que habitaban aquella tierra. Y finalmente les dijo: y ahora ustedes están en posesión pacíficamente de la tierra y viven confortablemente del fruto, escuche, de las labores de otros. Josué 24, verso 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Mire cuántos argumentos le dio Josué a este pueblo. El recuerdo
de todas aquellas misericordias que Dios había tenido con ellos en el pasado, tenía como objetivo exhortarles y desafiarles a temer a Dios en agradecimiento a todas aquellas bendiciones que habían recibido. Mis amados, a veces se hace necesario recordarle a las personas quién es Dios y la obra que Dios ha hecho por ellos. Alabado sea Cristo. ¿Para qué? Para que no desmayen en su servicio a Dios. Para que sepan que Dios ha sido bueno. Para que entiendan que Dios ha tenido misericordia de ellos y sigan adelante sirviendo a Dios. Eso fue lo que hizo Josué con aquel pueblo. Les recordó cuál era su condición en el pasado y cuál era su condición ahora en el presente, gracias al Señor. ¿Cuántos le alaban a Él? Amén. Bendito sea Jesús para siempre. Y teniendo en cuenta todo esto que le dice, entonces pasa a desafiarlos. Josué 24, verso 14, dice: ahora pues, o sea, después que ustedes han oído todas estas cosas, que no pueden decir que no porque saben que es verdad, dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. ¿Cuántos le alaban? Amén. En otras palabras, lo que Josué les dijo fue: si ustedes pretenden servir a Dios, entonces quiten de sus casas todos los dioses falsos, quiten todas las imágenes de cualquier ídolo, porque eso es una ofensa a Dios. No pueden tener amuletos de la buena suerte para protegerlo, porque Jehová, el Dios creador del cielo y de la tierra, Él tiene suficiente poder para guardarlos a ustedes y a sus familias. Amén. Alabado sea Dios. Hace muchos años, hermanos, recuerdo que visité una casa de una anciana que iba a nuestra congregación, y cuando llego me encuentro un cuadro con una clase virgen grandísima allí. Y empecé a hablarle a esta anciana acerca de esa idolatría, porque estaba asistiendo hace un tiempo en la iglesia y tenía aquella virgencita allí en medio de la sala. Alabado sea Dios. Y le hablé y supuestamente ella entendió, y yo me fui. Y a la semana siguiente, cuando regreso, me dice: mira, pastor, el mismo cuadro, pero ya no estaba la virgen. Dice: ¿viste? Digo: ah, qué bueno que entendiste, hermana. Pero luego me llama la hija, que no estaba yendo a la iglesia, y dice: pastor, ven acá. Dice: lo que le dijo mi mamá es mentira. Digo: ¿cómo? Dice: en la parte de atrás del cuadro, allí puso la virgencita. Alabado sea Dios. Hermano, este es un asunto del corazón. Ese ídolo, ese muñeco que hacen los hombres, nada es. Lo que pasa es que cuando tú lo adoras, tu corazón se va detrás de eso, que es una mentira. Y no estás honrando al Dios creador de todas las cosas. Entonces, ¿de qué vale el engaño? ¿De qué vale la mentira? Dios anda buscando que le sirvamos de corazón a Él. ¿Cuántos le alaban? Bendito sea Dios. Ahora, ¿cuál fue la reacción del pueblo ante el desafío de Josué? Josué 24, tengan paciencia. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ay, ¿por qué tenían dioses entonces? Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto.
de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también, no solo tú, Josué, dice, nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué, con 110 años, que no eran pocos, dice, le dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. En otras palabras, si ustedes le van a servir a Dios, háganlo de corazón, de verdad y de integridad. Porque a Dios no se le puede engañar, a Dios no se puede burlar. Alabado sea Dios. Entonces, si dejares a Jehová, le dijo Josué, y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. O sea, Josué los estaba desafiando todo el tiempo, hermano. Josué le estaba diciendo las verdades que ellos necesitaban oír para poder servir a un Dios santo y celoso. Alabado sea Dios. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Este es un asunto del corazón. Díganlo, hermanos, este es un asunto del corazón. Este es un asunto del corazón. Solamente cuando disponemos el corazón podremos obedecer a Dios. Pero si no disponemos el corazón, no hay manera que sirvamos a Dios. Alabado sea Cristo. Mis amados hermanos, llegó el tiempo de decidir si vamos a servir a Dios o a los dioses falsos. Llegó el momento de demostrar en quién hemos creído. Amén. Pero yo quisiera regresar un momento a la decisión que Josué tomó. Josué 24:15. Quiero que observen bien esto, hermano. Josué les dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo tiene que escoger? Hoy. Dice, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, diga, pero yo. Pero dígalo con gozo, hermano. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Ahora noten ustedes lo que Josué les dijo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. En otras palabras, si a ustedes les parece mal servir a un Dios que los ha bendecido tanto, si les parece mal servir a un Dios que ha sido tan bueno con ustedes, eso fue después que le dijo todas las cosas que Dios hizo por ellos. Si a ustedes les parece mal servir a ese Dios, ok, pero escojan hoy a quienes ustedes van realmente a servir. Si a los dioses falsos o al Dios verdadero, y háganlo hoy. Amén, aleluya. Qué hombrecito ese Josué. Y háganlo hoy, les dijo. Mire, lo que aquel pueblo quería era quedar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Ellos querían los beneficios de Dios,
pero sin abandonar sus ídolos, sin abandonar sus costumbres religiosas. Querían que Dios los guardara de sus enemigos, sí, pero al mismo tiempo mantener sus tradiciones religiosas. Aleluya. No, que esta es la virgencita que me regaló mi abuela. No, que esto es una herencia de familia. Yo quiero a Dios, sí, pero no, pues pobrecita la virgencita que lleva mucho tiempo ahí. En otras palabras, lo que aquel pueblo quería eran los beneficios de Dios, pero sin comprometerse con Dios. Y Josué les aclara y le dice, eso que ustedes quieren es imposible. Porque Dios es santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Por eso es que ellos debían escoger. Porque Dios no era cualquier cosa, hermano. Porque Dios no era como los dioses falsos de los pueblos. Dios es un Dios santo y celoso. Un Dios que todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mis hermanos, no hay tal cosa como un estado neutral o intermedio. No se puede navegar en dos aguas. La Biblia es clara en ese sentido de principio a fin. O somos de la luz o somos de las tinieblas. O andamos en el camino ancho y espacioso que conduce a la perdición, o estamos en el camino estrecho y angosto que lleva a la vida. O somos de Cristo o somos del diablo. No hay término medio, hermano. Vea usted lo que el propio Dios le dijo a ese pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Escuche, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Mira, hermano, Dios mismo dice que está la vida, pero está la muerte. Está la bendición y está la maldición. Y le dice, escoge. Aleluya. Y le da su consejo Dios. Dice, escoge pues la vida. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Gloria a Dios. El propio Cristo también dijo lo mismo. Mateo capítulo 12, verso 30. Dice Cristo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, hermano, no hay término medio en este asunto. Alabado sea Dios. No hay tal cosa como quedar bien con Dios y con el diablo. No se puede ser neutral. Es imposible, hermano. Nosotros necesitamos escoger. Alabado sea Dios. Desafortunadamente, hermano, este mismo problema pasa en el día de hoy. Hay creyentes que vienen a la casa de Dios porque quieren sinceramente la bendición de Dios. Y quieren que Dios los ayude. Y quieren que Dios haga milagros en sus casas. Y quieren la bendición del Señor. Y está muy bien eso. Pero cuando salen del culto, quieren vivir exactamente como los no creyentes. Miren, hermano, se visten como los del mundo. Hablan como los del mundo. Hacen todas las cosas exactamente como las hacen las gentes del mundo que no creen en Dios. Alabado sea Dios. No hay ninguna diferencia. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Primero de Juan capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense, hermano, no hay un término medio aquí. No podemos hacer otra cosa. Eso es lo que dice la palabra. Si amas al mundo, dice, el amor de Dios no está en ti. Es decir, no eres de Cristo. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, te lo explican claro, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Diga, el mundo pasa. Es algo pasajero. Es algo temporal. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Pero Santiago aprieta un poquito más la tuerca. Y en el capítulo 4, mira lo que dice Santiago. Oh almas adúlteras. Wow. ¿Por qué? Porque querían a Dios, pero también querían al diablo. Querían estar en la iglesia, pero querían el mundo. Andaban con dos señores, por eso le dicen adúlteros. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Alabado sea Dios. Hermanos, no se puede estar en término medio. No se puede tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Eso es imposible. Tenemos que escoger, porque el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en el creyente dice que nos anhela celosamente. Amén. En otras palabras, Dios quiere que seamos una posesión exclusiva de Él. Amén. Que le sirvamos solamente a Él. ¿Cuántos le alaban a Él? Amén. Alabado sea Dios para siempre. Es por eso que Cristo le dijo a sus discípulos, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si tú eres un verdadero creyente, no hay comunión con el mundo, hermano. Te van a rechazar. Pero si tú convives muy bien con los mundanos, te llevas de maravilla con ellos y no hay diferencia con ellos, no te engañes, tú no eres de Cristo. Alabado sea Dios para siempre. Bendito Dios. El cristiano debería de entender que Cristo los eligió, los escogió, los separó de este mundo para servir única y exclusivamente a Él. Alabado sea Dios. Pero alegres, hermano. Amén. Dele una sonrisita a su cara esta noche. Dele un aplauso a Jesús esta noche. Dile, Jesús me escogió. Jesús me separó. Jesús me eligió para ser de Él. Alabado sea Cristo para siempre. Qué lindo Dios, hermano. Mis amados, tenemos que, como cristianos, imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Cuando Cristo fue tentado por el diablo, la última tentación que el diablo le ofreció, mira qué oferta, hermano. Dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, la fama, el dinero, los bares, toda la historia que el mundo ofrece, hermano. Se lo mostró todito a Cristo y le dijo, todo esto te daré. Ese es el diablo. Todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo quiere adoración. Hay mucha gente que sin saberlo están adorando al diablo. Están rindiéndole adoración al diablo porque aman ese mundo. Bendito sea Dios. Pero ¿qué le dijo Cristo? Le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. ¿Cuántos le alaban a Él? A Él solo servirás. Es por eso, hermano, que estamos llamados a servir solamente a Cristo. Amén, así es. Estamos llamados a servir solamente a Cristo. Alabado sea Dios. Y es por eso que Josué le dijo a aquel pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Porque no hay término medio, hermano. O somos de uno o somos del otro. Pero no hay término medio en este asunto. Alabado sea Dios. Y lo extraordinario de Josué
es que cuando él desafía a ese pueblo, ya él había elegido su decisión. La había tomado hacía mucho tiempo. Alabado sea Dios. Él y su casa. Mira, Josué 24, verso 15. Él dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, alabado sea Cristo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Mira cómo dice, mire, gramaticalmente hablando, según la lengua española, no debería decirse así. Debería decir, pero mi casa y yo. Pero espiritualmente, pero moralmente, pero bíblicamente, lo correcto es decir, pero yo y mi casa. ¿Saben por qué, hermano? Porque tú no puedes pretender que tu casa, tu familia, haga algo que tú no haces primero. Porque tú tienes que dar el ejemplo primero. Porque si tú quieres que hagan algo, tú tienes que ir adelante. Alabado sea Dios. Tienes que tirar del carro y decir, vamos por aquí, por este camino. Alabado sea Dios. Por eso Josué dijo, pero yo y mi casa. Ese es un hombre de moral. Ese es un hombre de principio. Es un hombre de fe en Dios. Un hombre de integridad. Alabado sea Cristo. Que podía hablar de esa manera. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea Cristo. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oiga bien, número 1, estarán sobre tu corazón. Y después, ¿qué hago con ellas? Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Bendito sea Dios. Regresa. Pero antes de hablarle a mis hijos, antes de predicar esa palabra, lo primero que se le dice es que esa palabra tiene que estar en tu corazón primero. Amén. Alabado sea Dios. Tienes que vivirla primero. Tienes que ser un ejemplo primero. Y después que esa palabra esté en tu vida, en tu corazón, entonces se te manda y dice, repítala a tus hijos. Habla de ella, estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, en todo tiempo. Pero primero, vívela tú. Amén. Primero atesórala en el corazón. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le alaban, hermano? Amén. Había algo que Josué tenía muy claro. Y es que a pesar de ser el líder de la nación de Israel, sin embargo, su responsabilidad primordial era su casa. Amén, gloria a Dios. Antes que ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo tenía muy claro este hombre, que por encima del liderazgo de la nación, por encima de todas las cosas, lo primero en su vida era su casa, era su familia. Y eso es lo que Dios te dice hoy en esta noche. Dios te dice, por encima de trabajo, por encima de título, por encima de estudio, por encima de todo, tu familia es primero. Amén, gloria a Tu Dios. casa es primero. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le alaban? Amén. Bendito sea Jesús. Mis amados, como decimos en Cuba, no podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. No podemos hacer eso, hermano. Delante de todos muy bien, pero ¿y en la casa qué? No, eso es un error. Donde primero tenemos que brillar es en nuestra casa. Así es, Padre. Es allí. Y Josué lo tenía claro, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Nuestra primera responsabilidad delante de Dios es nuestra familia. Amén, así es. Y lo voy a repetir porque es importante. Nuestra primera responsabilidad delante de Dios es nuestra familia. Amén. Debemos ocuparnos de nuestro matrimonio. Eso es primero.
debemos ocuparnos de nuestro matrimonio. Amén. Amén, así es. Lo voy a repetir a ver si. Debemos de ocuparnos de nuestro matrimonio. Amén. Y de la crianza de nuestros hijos. Amén, así es. Si nosotros pretendemos tener un hogar piadoso que honre y sirva a Dios, debemos ocuparnos de sembrar la palabra de Dios en todo tiempo. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Alabado sea Dios. Si queremos un hogar piadoso, eso no viene de gratis, hermano. Eso no es algo mágico con una varita, pum, no, hermano. Hay que esforzarse, primero guardar la palabra aquí en el corazón, vivirla, atesorarla, aprenderla y luego enseñarla en todo tiempo, en todo momento a nuestra familia. Gloria a Dios. El esposo debe enseñar a su esposa y a sus hijos la palabra de Dios. Amén. El esposo debe enseñar a su esposa y a sus hijos la palabra de Dios. La esposa debe enseñar a sus hijos la Biblia cuando su esposo no esté presente. Mis amados, enséñele a sus hijos la Biblia y adquirirán sabiduría que salvará sus almas. Amén. Haga lo que hizo el rey David con su hijo Salomón. Proverbios capítulo 2 dice: hijo mío, mira cómo le hablaba David a Salomón. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿A qué? Sabiduría. ¿A qué? Sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, le está enseñando al hijo, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Sabrás quién es Dios. En otras palabras, es por eso que cuando Dios se le aparece una noche a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras, Salomón le pidió sabiduría. Gloria a Dios. ¿Cuántos le alaban? Amén. Porque su padre lo enseñó. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Mis amados, enseñe a sus hijos varones a ser responsables, a ser trabajadores, a ser esforzados, a ser respetuosos, a ser valientes. Enséñalos. Si tienen que limpiar el patio, que lo haga. Alabado sea Dios. Enséñalos a sus hijos varones. Pero enséñele a sus hijas que la mujer virtuosa es más valiosa que las piedras preciosas. Amén. Gloria a Dios. Enséñeles a sus hijas que la verdadera belleza está en el interior, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y con eso estarás librando a tus hijas de la vanagloria de este mundo. Amén. Mucho arete, muchas cosas, hermano, pero cero sabiduría, cero temor de Dios. ¿De qué sirve eso? Es por eso que el apóstol Pablo dijo en Tito capítulo 2, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Yo me asombro, hermano, de cada anciana que yo veo por ahí. Yo trabajo en Marco Island, hermano, y veo las ancianas, aquello da pena. Quieren ser, según ellas, jovencitas. Se visten de una manera, hermano, pero dice aquí, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte.
Dice, no calumniadoras. Les traduzco esa palabra al lenguaje popular. ¿Cómo? No chismosa, no embrete. Dice, no esclavas del vino, maestras del bien, alabado sea Dios, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Qué le van a enseñar? A amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amados, si queremos servir a Dios, no podemos descuidar el ministerio de la enseñanza de la Biblia en nuestros hogares. Ni tampoco debemos descuidar la oración en nuestras casas. Debemos de enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios en oración. Amén. Y cuando ya no estemos presentes, le habremos dejado el mejor de los legados: el amar a Dios, el conocer a Dios, el buscar a Dios, el amar su palabra. Sabrán lo que hacer cuando tengan conflictos en la vida. Mis padres me enseñaron a buscar a Dios. Gloria a Dios. Mis padres me enseñaron que lo que la Biblia dice es ley. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Amados, no podemos perder el tiempo. Debemos aprovechar cada día para sembrarle la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras esposas. Cada día. Hoy en día, por si no lo sabían, hay un plan global que está en marcha y a toda velocidad para la destrucción de las familias. El apóstol Pablo dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hoy quieren, escucha bien, homosexualizar la sociedad. Se lo repito, hoy quieren los poderosos de este mundo homosexualizar la sociedad. Hoy se han unido organizaciones supranacionales como la ONU, la Unión Europea, con gobiernos y ONGs para legalizar e imponer el matrimonio homosexual. Si alguien quiere hacer con su vida lo que quiere, no nos interesa, es su problema, es su derecho. Pero el problema es que nos quieren imponer esa ideología a nosotros. Es una ola que está creciendo y tomando mucha fuerza. El diablo quiere destruir la familia tal como el Dios de la Biblia la diseñó. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que el diablo mine tu casa? ¿O vas a decir como Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Aleluya. Gloria al Señor. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Dime Dios. Para que entendamos cuán avanzado está el tiempo y la maldad de los hombres, hermano. Hace poco, en Madrid, en España, hicieron un experimento con los niños sobre todo de preescolar, bien pequeños. ¿Sabe lo que hicieron? Agarraron a un niño varón, vamos a suponer que se llamaba Juan, varón, y le dijeron, hoy, todo el día, ya tú te vas a llamar Lucía. Y tú vas a hacer todas las cosas como una hembra. Y a las hembritas, vamos a suponer que se llamaban Lucía, le dicen, tú hoy te vas a llamar Juan. Y vas a hacer todas las cosas como un varón. ¿Qué les parece, hermano? Como están haciendo con los niños, torciéndole la mente. Así está el mundo en que nosotros estamos viviendo.
Alabado sea Dios. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú ante el avance de la ideología de género? ¿Qué vas a hacer ante el avance del pecado en este mundo? ¿Te vas a rendir? ¿Te vas a plegar a todo eso? ¿Vas a aceptar todo eso? ¿O vas a decir como Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Bendito Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Sí, Señor. Llegó el tiempo de decidir si vamos a servir a Dios o a los dioses falsos. Llegó el momento de demostrar en quién hemos creído. Alabado sea Dios. Mis amados, yo sé que estamos en tiempos muy difíciles, donde quieren derribar los cimientos de la familia. Pero aún en medio de una generación perversa y maligna, Dios puede y quiere salvar nuestra familia. Amén. Así es. ¿Escuchó eso? En medio de tanta pudrición que hay, Dios puede y quiere salvar nuestra familia. Amén. Gloria a Dios. La generación de Noé estaba totalmente corrompida y perdida. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Todos estaban perdidos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios. ¿Por qué fue advertido por Dios? Porque halló gracia. Y la gente que da gracia a los ojos de Dios, Dios le habla, Dios le advierte, Dios le revela, Dios los trata. Amén. Aleluya. Así es. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos le alaban? Amén. Mis amados, hagan preparativos para que su casa se salve. Bendito Dios. Teman a Dios y saquen todo ídolo de sus casas. Saquen todo pecado de sus casas y Dios les salvará. Amén. Lidia fue una mujer sabia, hermano. Hechos 16 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ¿por qué? Porque creyó. Y su familia también. Porque es que Dios quiere salvar a la familia, hermano. Porque este asunto no es solamente para nosotros, sino para nosotros y para nuestra familia. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aleluya. Mis amados, abran sus casas para los hijos de Dios y la estarán abriendo para el mismo Dios. Amén. Así es. Enseñen a su familia a servir a los hijos de Dios y su casa será bendecida. Cristo dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es una bendición abrir las puertas de nuestra casa para que los hijos de Dios vengan a nuestra casa. Sí, Señor. Debemos enseñarle a nuestra familia a servir a los hijos de Dios, porque sirviendo a los hijos de Dios estamos sirviendo a Cristo. Amén. Por cuanto lo hicieron a uno de estos más pequeños, dice Cristo, a mí lo hicieron. Es una bendición. Hay gente que se cierra. Pues te cierras a Dios. Te cierras a la bendición de Dios.
pero abra sus puertas para los hijos de Dios y las estarás abriendo para el propio Dios. Aleluya. Por eso es que Lidia dice, los rogó que Pablo y su equipo, dice, vengan a mi casa. Y los obligó a que pasaran para su casa y los hospedó. El cristiano debe ser hospitalario. Amén. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le alaban? Amén. Pero si hasta aquí no he podido animarte para que tú y tu casa sirvan a Dios, entonces mira lo que Dios hizo con Abraham, que a lo mejor te vas a animar. Génesis 18 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Oiga lo que dice Dios. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pero escuche ahora, porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bendito sea Dios. ¿Cuántos le alaban? Si usted sigue el ejemplo de Abraham y usted manda a sus hijos y usted manda a su familia a que guarden el camino de Jehová con justicia, alabado sea Dios, usted tendrá una íntima comunión con Dios. Él te hablará, Él te comunicará sus planes, Él te bendecirá a ti y a tu familia. Serás de total confianza a Dios y serás amigo de Dios, como lo era Abraham. Es que yo sé, dice Dios, no puedo ocultar mis planes, porque yo sé que Abraham, él va a mandar a su casa que guarde mi camino. Cuando Dios ve a un hombre así, a una mujer así, que lucha por su casa para que hagan la voluntad de Dios, Dios dice, yo no puedo encubrir nada. Tengo que hablarle, tengo que revelarme, bendecir esa vida. ¿Cuántos le alaban, hermano? Dios lo mira como una persona de confianza. Alabado sea Dios. Y lo hace su amigo. Llegó el tiempo de decidir si vamos a servir a Dios o a los dioses falsos. Llegó el momento de demostrar en quién hemos creído. Póngase de pie esta noche, por favor. Escuchen esto que les voy a decir. Siglos atrás, cuando Israel estaba a punto de ser liberado de la esclavitud de Egipto, Dios le dijo a aquel pueblo, sacrifiquen un cordero macho de 1 año y sin defecto. Y la sangre de ese cordero, pónganlo en el dintel de las puertas. Marquen su casa con esa sangre del cordero. Porque esta noche va a pasar por todo Egipto el ángel de la muerte. Y donde ese ángel no vea la marca de la sangre, él va a llegar allí a esa casa y va a matar al primogénito. Alabado sea Dios. Pero si el ángel de la muerte pasa y ve la marca de la sangre, ese ángel va a pasar por alto y no va a llegar allí. Alabado sea Dios. De esa manera Dios libró a Israel aquella noche. Y ese cordero sin defecto macho y la sangre de ese cordero apuntaba directamente a Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien iba a morir en una cruz por los pecados de todos nosotros. Y lo que Dios te quiere decir es, entrégate a Cristo esta noche y deja que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado y de toda maldad. Y tú verás como ese ángel de la muerte no puede hacerte daño a ti. Amén, así es. Pero la cosa no para ahí. Porque si te entregas a Cristo con todo el corazón,
hay una promesa para tu casa también. Porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Escuche, todas las promesas en Cristo son sí y amén. Es decir, hermano, se cumplen sí o sí. No hay manera que se pueda estorbar las promesas de Dios. Con uno solo que se entregue a Cristo de corazón y que tenga la marca de esa sangre que le limpió de sus pecados, alabado sea Dios. Y ha sido sellado con el Espíritu Santo, le pertenece a Dios. A partir de ahí esa promesa comienza a correr para tu vida. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo no sé si usted quiere que su casa sea salva. Yo no sé cuántos aquí anhelan que su familia se salve. Alabado sea Dios. Pero si usted es de los que quiere que su casa se salve, levante sus manos al cielo y pídale a Cristo, alabado sea Dios, a ese Cordero de Dios que quita el pecado, a ese que derramó su sangre por la humanidad en la cruz del Calvario, a ese que tiene poder, alabado sea su nombre. Pídale, Señor, sálvame a mí, pero salva también a mi casa, salva a mi familia, por favor, te lo pido. Pero clame a Él esta noche, alabado sea Dios. Clame al Señor con todo el corazón y haga como Josué, que dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que el primero que tiene que arreglar las cuentas con Dios es usted. Alabado sea Dios. Olvídese ahora mismo de los demás. Usted arregle sus cuentas con el Señor y a partir de ahí la promesa gloriosa comienza a funcionar en tu vida y se cumplirá sí o sí. Alabado sea Dios. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que esta noche dile, Señor, aquí estoy, me arrepiento de todos mis pecados. Díselo al Señor. Dile al Señor, perdóname. Dile a Cristo, perdóname, Señor. Hay gente aquí que estaba con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, que querían la bendición de Dios, pero también querían las cosas del mundo. Dile al Señor, me arrepiento de eso, Padre. Me arrepiento. Dios te dice, escoge hoy a quién vas a servir. Alabado sea Dios. Escoge hoy a quién tú vas a servir, dice Dios. Es una decisión que tienes que tomar radicalmente, como fue Josué. Josué no anduvo titubeando, hermano. Josué fue radical. Alabado sea Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay un término medio en esto. No hay un término medio. O eres de Cristo o eres del diablo. O eres del reino de Dios o eres del reino de las tinieblas. Pero no hay término medio en este asunto. Hoy te tienes que decidir, porque Josué le dijo, escojan hoy a quién van a servir. Alabado sea Dios. Y para eso te trajeron esta noche. Para que tú escojas a quién tú vas a servir. Y escógelo hoy. Alabado sea Dios. Porque en cuanto al tema de la salvación, Dios nunca dice mañana. Jamás, hermano. Dios siempre dice hoy. Hoy es el día que Dios te ha dado para que escojas. Mañana no sabemos, hermano. Porque el día de hoy es nuestro, porque Dios nos lo dio. Pero el de mañana es de Dios. Y si Dios quiere, viviremos mañana. Por eso la decisión debe ser hoy. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Bendito sea Dios. Pero Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea Dios. Yo no sé a quién tú vas a servir, pero en mi casa la decisión está tomada hace muchos años, hermano. Bendito sea Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea Dios. Bendito sea Cristo. Sigue orando ahí, hermano. Alabado sea Cristo. Alabado sea Dios. Sigue orando, porque la decisión
que tienes que tomar es importante. Recuerde que no hay término medio en esto, hermano. O eres de Cristo o eres del diablo. O eres de Dios o eres de este mundo perdido. Bendito sea Jesús. Escoge hoy. Escoge hoy lo que vas a hacer. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad yo estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Hay un Dios grande. Hay un Dios grande que te ha hablado esta noche. Hay un Dios grande que ha traído su palabra esta noche. Y dice, ¿te parece mal servir a Dios? ¿Te parece mal servir a Dios? ¿Te parece mal servir a Dios que todavía andas titubeando? ¿Que todavía andas en el pecado? ¿Te parece mal servir a Dios que todavía no sabes lo que vas a hacer? Pero Dios te dice, escoge hoy. Escoge hoy. Escoge hoy lo que vas a hacer. Escógelo hoy. Alabado sea Dios. Hoy estamos aquí como ese Josué para decirte, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Bendito sea Cristo. Gloria a Jesús. En la tempestad yo estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Aleluya. Hay un Dios que cuida. Hay un Dios que guarda. Hay un Dios que vela a aquellos que escogen su camino, a aquellos que se deciden por Él, a aquellos que se entregan a Él. A esos Dios los pastorea, Dios los guarda, Dios los cuida. Pero hoy tú tienes que escoger. Bendito sea Dios. Si vas a adorar dioses falsos, si vas a adorar lo que dice este mundo, si vas a amar a este mundo o vas a amar a Dios, es una decisión radical la que Dios está pidiendo y levantando de ti esta noche. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea Cristo. Hoy te trajeron para que te decidas. No queda mucho tiempo. La venida de Cristo está a las puertas. Alabado sea Dios. Y no podemos estar titubeando. Dios te dice, escoge hoy. Escoge hoy a quién tú vas a servir. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea Cristo. Señor, escogemos servirte a ti. Señor, escogemos servirte a ti. Alabado sea Dios. Mire, hermano, los que quieran servir a Dios de corazón, aquí está la